Hola, hola chicas, buenos días, bienvenidas a este podcast Salud, Sueños y Señales. El día de hoy es la primera vez que hacemos la grabación de un video que va a salir precisamente hoy miércoles que lo estás viendo, con un tema maravilloso, con un tema que le da continuidad a la entrevista anterior que tuvimos con la compañera Yuri. Eh, He invitado el día de hoy a otra integrante de la escuela, a una mujer maravillosa, una mujer que tiene mucho, mucho, mucho que compartir. Y como siempre te traemos aquí, son temas de mucho valor, temas que te van a ayudar a ampliar el panorama, que te van a ayudar a entender muchas veces lo que incluso estás pasando el día de hoy. Te invitamos a que compartas nuestros videos, a que si alguien requiere ayuda, mira, tenemos mucho contenido para aquí, por favor, comparte y difunde el trabajo que venimos haciendo aquí ya más de año y medio. El día de hoy tenemos a Roxana Villa, ella es de Chile y vamos a hablar sobre experiencias cercanas a la muerte. Bienvenida, Roxana. Tu micro. ¿Ya Hola, buenos estamos? días. Sí, ya estamos. Buenos días desde lluvioso Chile. Muy bien, ñaña y hermosa. Mira que nos costó conectarnos. Sí, sí, pero ya lo logramos, ya lo logramos. Ya lo Nada se nos puede logramos. interponer en el camino. Ajá, como buenas magas que somos, así que hemos movido por ahí la energía. Les contamos un poquito, en Chile ahorita tienen temporal. Es lluvia y viento, Mm, ¿verdad, Roxana? Lluvia y viento. A mí me agrada y a mí me encanta la lluvia, pero ha sido fuerte y da gusto mirar hacia afuera y yo te mostraba unos videos. Está hermoso, pero Sí. claro, sí, hay gente que acá en Chile está sufriendo con aluviones, que han quedado caminos cortados y eso, así que la mejor de las vibras para mi país y bueno, nosotros nos levantamos de todo. Sí, Nos pues. levantamos de todo, Me, sí. me contabas que los terremotos en el lugar donde tú vives son, digamos, ya costumbre, o sea, que ustedes lo toman como que ligero, se levantan, tienen esa fuerza, ¿no? Sí, Acá, por pues ejemplo, sí. nosotros nos asustamos con una lluviecita, al menos donde yo vivo, una lluviecita nos Sí. asusta. Claro, el sector de ustedes está, tú estás muy arriba, me refiero a eso, cerca de la línea del Ecuador, pues entonces ustedes Sí, allá más, tú estás, por eso siempre nos reímos, tú estás con calor y yo acá entumidita, pues con, estás con con frío bien abrigo, abrigadita. con estufita, Ajá, y yo estoy aquí con el ventilador que no, claro. que muero de Y bueno, calor. acá en Chile, en esta época, como siempre nos pasan cosas, no sé, en nuestro clima, pues, tropiconce en el sector donde estoy yo, eh, después que este temporalazo está fuerte, más ratito hay un solazo maravilloso que uno de pronto no sabe cómo salir, y eso es lo que se le denomina nuestra zona tropiconce, le decimos nosotros. Y estamos habituados a vivir, gracias a Dios, que siempre nos levantamos terremotazos, pues, por ejemplo, un temblor de días, 3, 4, 5, 6, puta, es nada. De hecho, los extrañamos cuando no pasan muchos días. Sí, hoy no ha temblado, es típico de nosotros, no ha temblado, sí. Y cuando tiembla, ah, qué bueno, porque para nosotros la tierra respiró. Claro. La Ujú. tierra respiró, y eso quiere decir que no se viene uno tan grande, bueno. No sé si ustedes supieron, pero el 2010, que fue el que yo más consciente viví, fue un 8,8 dicen, pero todos decimos acá en Chile que le bajaron, de acuerdo, porque Ujú. cada chileno que se preside ser chileno tiene una escala propia de medir. Entonces, Ajá. todo chileno que tú le preguntes, nosotros sabemos que le bajaron grados al terremoto. Claro, para no hacerlo de repente tan como que extraordinario o como que de repente el gobierno no dio la talla, cosas así, le bajaron el número, ¿no? El nivel de Mira, escala. se dice en ese momento que fue también, que nos benefició a muchos, eh, que las coberturas de seguros que teníamos por nuestras propiedades, nuestras casas, llegaban algunas hasta grado 7 hasta grado, los más buenos seguros cubrían grado 8 y algo.
Entonces hubieran quedado muchas personas sin cobertura de seguro. Porque si Ujú. bien acá en Chile con un 8.8 hubo un solo edificio que se derrumbó, que fue por negligencia de la construcción, el resto no cayó, pues, no cayó. Ahí hubo una investigación muy grande. Bueno, ese es otro tema, pero sí se cayeron. Por eso que nos dicen, se cayeron los televisores, se cayeron cosas. Entonces, tiembla, depende del grado que uno detecte, agárrate el televisor para que no caiga. Sí, sí, Entonces, eso. hay mucha negligencia en las construcciones, en las inmobiliarias. Algo así ha parecido también con Venezuela. Cuando ha habido el terremoto, hay Mm. varias construcciones que se han caído por negligencia en la construcción. Que finalmente, No, mira, bueno. ajá, todo tiene su causa y su resultado, o su, ¿cómo es? Su causa, se me fue el término. Causa y efecto. Causa y efecto, se me fue, mira. Ujú. Ya, y eso es lo que va a venir ahora, o sea, se va a ir dando cuenta la gente de la malversación de fondos y todo lo que se ha Todo. venido dando. Pero bueno, son temas más materiales, Claro, que bueno, vamos a materiales. dejarlos ahí, ajá, porque Sí. el tema que nos reúne el día de hoy contigo, Roxana, que seguramente me van a escuchar decirle ñañay porque se me sale, ñañay es un término quechua que dice hermana. Y pues Roxana es, para mí es mi ñañay, es de esas hermanas que nos hemos encontrado en el camino. Y Ñañazo, pues yo sigo para mí mi nombre es ñañay cuando hablo contigo. Si tú le dices ñañay a otro, yo me pongo celosa. claro, claro, para ti eres ñañay. Y Sí. y bueno, vamos a hablar de esto de experiencia cercana a la muerte, que tienes demasiado que contar. Y es más, yo creo que este capítulo nos va a quedar cortísimo, ñañay. Mira, que una experiencia cercana a la muerte es uno de estos fenómenos fascinantes que pasa a pocas personas, no les pasa a todos, calculo yo que sea a personas que tengan cierto grado de evolución en en estas claris que le llamamos clarividencia, ¿no? Clariaudiencia, clarisintencia, y pues tú eres una de ellas. Para mí, tú eres una, aparte de canalizadora maravillosa, para mí tú eres una medium. No, Yo siempre lo he dicho, tú quizás no lo quieres asumir, pero para mí tú eres una canalizadora y una medium estupenda. claro. Así que yo quiero que nos cuentes, ñañay. Ay, tú tienes dos experiencias cercanas a la muerte Dos. y también has Dos. pasado por un proceso de cáncer. Y quizás eso da para otro capítulo, pero ahorita quiero que nos hables de esas dos experiencias cercanas a la muerte que has tenido y que nos cuentes cómo ha sido, qué sucedió, porque quizás otras personas lo han vivido y desconocen qué es lo que ha sido. Exacto. Exacto. Y gracias, Mercedes, por la oportunidad, porque, bueno, como nos conectamos siempre por otras cosas, caí en cuenta de que por mucho tiempo yo no lo hablé y tú misma me dijiste, oye, eso no me lo habías contado. ¿Por qué? Porque yo, la primera experiencia la tuve hace aproximadamente 14 15 años. ¿Y qué es lo que hice yo después cuando lo viví? De ahí les voy a narrar cómo lo viví. Siempre conversaba con gente cercana, le decía, no, que... Y yo decía que, oye, pero si morirse es bonito y está bien. Y yo decía, yo me quiero morir. Entonces, ¿qué pasaba? La gente me miraban así espantado y me decían, ¿cómo pensaban que tenía una depresión tremenda y que poco menos estaba pensando en suicidarme? Así, literal. Entonces yo decía, no, no es eso, para nada. Y no me creía, entonces opté por callarme porque, claro, y ahora me doy cuenta que una, yo no sabía contarlo, no sabía expresarlo y causaba esto, pues que la gente me miraba que tenía pensamientos suicidas y no lograba hacer que la gente entendiera lo maravilloso que yo había vivido. Y que y yo amo la vida, yo disfruto la vida, no me quiero para nada pasar todavía para el otro lado, pero sí, como he estado al otro lado, no le tengo miedo, no le tengo miedo. Y lo viví por una segunda vez hace poquito, el año pasado, y tampoco le tuve miedo.
Y bueno, y todo eso me llevó a que después yo viví hace poquito también un cáncer, que tú lo conoces y lo vamos a hablar en otro momento, pero tú lo viviste conmigo, los 2 años más o menos que yo pasé de proceso, me vieron en el cambio, me vieron calvita, me vieron de todo. Sí, de hecho Y tenemos una entrevista en Instagram donde estás, sí, cuando yo contaba, estás claro, peladita, y peladita. sí, y resulta que gracias a Dios nunca le tuve miedo, nunca le tuve miedo. Y para mí es una bendición muy grande. A propósito del cáncer, me acuerdo yo siempre cuando me llamaron la primera vez para eso, mi reflexión no fue con miedo, mi reacción no fue con miedo, fue afirmarme en una fe. Y ahora con el tiempo me doy cuenta que fue gracias a estas experiencias cercanas a la muerte, que le pusimos así el nombre, y que le perdí el miedo a la muerte. Y en conversaciones contigo y habiendo escuchado más de otras experiencias similares a la mía, me atreví a hablarlo, porque dije, "¡Ah! No soy la única. Hay gente que tiene el mismo lenguaje, que quiere expresar lo mismo que yo". Y me di cuenta de que, como es la vida, la ciencia siempre, no siempre, pero niega a Dios y busca encontrar otro sentido, pues lo que más encuentra la ciencia es la existencia de Dios. En cambio, a través de Dios jamás se niega la ciencia, se le reconoce. Y fíjate que siempre yo decía, ¿cómo lo cuento? Porque la vivencia mía, desde la primera hasta la última, no habían palabras que definieran, y hasta el momento me cuesta un poquito, porque para mí es bajarle el nivel, eh, el sentir, el placer, el experimentar al otro lado, es de tal maravilla, de tal bondad, de tal placer, de tal paz, que yo no quería volver. Yo no quería volver. La primera vez no quería volver. Entonces, consciente, pero a la vez inconsciente, yo sabía que, por eso yo quería contar que me quería morir, porque sé que al otro lado es maravillosísimo, pero no sabía expresarlo o expresarme para que el resto lo tomara y no lo tomara mal. No lo tomara mal. Y en Ujú. esta búsqueda de coincidencias, me encontré que hay muchos estudiosos de este tema. Entonces, ¿qué pasa? Que a uno, cuando uno quiere contar esto, te mandan a ti inmediatamente al psicólogo, al psiquiatra, a todo, a todo, Sí. pero por la búsqueda de que no te vayas a suicidar. Y me encontré con médicos famosísimos que han recopilado información de esto. Y mira lo maravilloso de esto, que, por ejemplo, la doctora Ever Alexander, que es una estadounidense neurocirujana. Después hay otra doctora que se llama Pin, el apellido de ahí se los voy a dar. Pin Van Lomen, ella es de Países Bajos, es una cardióloga. Últimamente tienen que haber escuchado mucho, mucho de el doctor Sanz Segarra, que tiene el libro de la supraconciencia, y en el fondo todos hablan de esto que yo viví. Y Ujú. hay otros médicos, entre cardiólogos, neurólogos, se han encontrado con este proceso de mucha gente y han detectado que el regreso para acá y lo que nosotros vivimos allá, hay muchas similitudes. Hay un alto porcentaje de similitudes. Bueno, la mía fue en la primera oportunidad, todavía no es tu hora. Ujú. Pero Todavía no es. ñañay, cuéntame porque mira, una vivencia extraordinaria como la que tú has tenido, eh, la experimentan personas que piensan que puede haber sido la anestesia, que puede haber sido un sueño, ¿no? Y la característica cercana es esa sensación de claridad y paz que tú tuviste, ¿no? Esa sensación rica de querer quedarte ahí. Pero ¿qué pasó en la primera? Cuéntame de la primera. Mira, yo pasé un año, como te digo, hace 14 15 años, que me agarraba resfríos, ¿Ya? me daba sinusitis. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo me congestionaba y siempre estaba así. Me ponía las manos, esa era mi posición como más normal ese año, porque era tanto el dolor que yo sentía que se me caían los ojos. Pero Entonces, esa sinusitis tú la traías de niña, un año. un año me resfrié
Un año seguido la Sí, tenías. un año seguido me congestioné, me dio sinusitis, me fui al médico, me dieron antibióticos, me bajaron, obviamente me pasó la enfermedad, me bajaron las defensas, pasé como 10 días, me volví a resfriar, me volví a dar sinusitis, volví a repetir. En el año hice Ya, cuatro cuatro sinusitis episodios. y antibióticos y antibióticos y antibióticos y antibióticos. Entonces mi médico de cabecera, un otorrino, laringólogo, me dijo, oye, eso no es normal. Eso da para operarte. Me dijo, ya es un tema muy, muy fuerte. Con cuatro, mira, me dijo, máximo 2 o 3 sinusitis, tú estás lista para operarte, hay que hacerlo. Y listo, me fui a hacerlo. Me hicieron todos los exámenes previos. Y de eso siempre les digo yo que en el brazo tengo una marquita muy pequeñita, como de 5 milímetros, donde te hacen una incisión, sale sangre y el examen consiste en mirar cuántos segundos se demora en dejar de fluir la sangre. El Entonces, tiempo de sangría que se llama, se le conoce tiempo de sangría. Sí. exactamente, exactamente. Listo, y Para el ver mío estaba cuánto tiempo demora en coagular la sangre. para evitar hemorragias, para Claro. evitar ese. Y el mío estaba perfecto. Todos mis exámenes estaban perfectos. Me fui a hacer la cirugía. La cirugía, me dijo el doctor, dura 45 minutos desde que tú entras a pabellón, te preparo, te opero, te saco de pabellón, 45 minutos. Bien, un trámite. Me quedaba, me dijo, sale todo bien, estás el día en la clínica, te vas. No hay problema. Y resultó pues que pasaban 2 horas y a mí no me podían sacar de pabellón. El doctor estaba que se volvía loco. ¿Tú habías sido solo o te había acompañado tu familia? Mi familia estaba afuera, Ya. mi familia estaba afuera, pero ellos nunca lo hemos conversado, no se enteraron. Ellos pensaron que la cirugía se demoró, Ah, o nada sea, el más. médico no les reportó nada. No, fue a hablar conmigo después cuando yo ya volví de la anestesia bien. Ajá. Se apareció en un horario extraordinario que fue en la noche, cuando ellos ya están en casa, tú te quedas con los enfermeros nada más, fue a contarme y eso a mí me ratificó lo que había pasado. En este proceso que yo estoy en pabellón, me duermen pues, y para mí fue un minuto. Yo estaba en un lugar todo iluminado. Era blanco, blanco vibrante, blanco brillante. Y yo me sentía como recostada en el pecho. Era un hombre grande, no le veía la cara. Lo único que yo percibía que él era su cuerpo, era parte del todo donde yo estaba. Y yo observaba y decía, no hay sol, pero no tengo frío, no me falta como respirar. Era maravilloso, maravilloso. Y sentía unas manos grandes, grandes, que me sostenían. Y yo me acurrucaba como una bebé en el pecho. Y yo, ¡ay, qué rico! Yo no me quería mover de ahí. Ujú, Y en un momento yo escucho que de lejos, y ahí yo percibí que estaba muy arriba, muy elevada, porque yo sentía detrás de mi nuca, abajo, que me llamaban, me nombraban, me decían, Roxana, 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 y yo me acurrucaba a ese pecho y a esos brazos y le decía, no quiero que me llamen, no quiero que me llamen. quiero Entonces quedarme. no me quiero volver, no quiero despertar, no, que no me llamen. Pero cuando yo decía eso, yo no hablaba, yo no movía la boca, yo solamente pensaba y el otro ser me respondía. Ujú. Entonces me decía, tranquila, todavía no es tu hora, todavía no es tu hora. Entonces yo con eso le hacía como un berrinchito así, que me aferré y él, con sus manos grandotas, me tomó y eso lo tengo como cuando, siempre les pongo este ejemplo, cuando una mamá se trasnocha haciendo dormir a su bebé recién nacido y logra después de horas que se duerme y lo va a dejar despacito, despacito, despacito a la cuna, así Ujú. estas manos me dejaron a mí. Y cuando me soltó, ahí yo entré y hice, porque ahí fue como que respiré de nuevo. En el fondo ahora entiendo que entré en mi cuerpo Claro.
Ujú. Me levanté así y ahí inmediatamente la mano del médico, del anestesiólogo, me sujetó y me dijo, Roxana, quieta, 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 estás aquí, estás en pabellón, quieta, quieta. Y yo, dentro de mí, ¿por qué No, volví? Porque eso es mi pensamiento. no. Me calmé, pues me empezaron a hablar, me tenían los brazos tomados, así, me hacían masaje, las piernas, estaban todos encima mío. Yo creo que tratando de reanimarme, no lo sé. Y lo único que ya me calmé y dije, ¿dónde estoy? Estoy en mi cuerpo. Sentí como el universo entero se me venía encima, como que me encarcelaba dentro del cuerpo, como si un tren de carga hubiera pasado por encima de mí. Entonces como sentí la necesidad de inspirar y exhalar el aire. Claro que todo este universo, la atmósfera te pesa. Yo ya afuera estaba libre. Entonces me acuerdo que pregunté, ¿qué hora es y qué día es? Y me respondieron, pues, mira, está el día, está la hora, eran las 4:30 de la tarde, todavía las tengo aquí. Ujú, Estás despertando, estás de tu cirugía. Y el doctor, el médico, el que estaba de cabeza, me dice, Roxana, me dejaste loco, pero después converso contigo, recupérate, ya estás bien, estás de vuelta, estás... Ok. 4:30 de la tarde, me fui a posoperatorio, las 8 o 9 de la noche. Volvió el médico a visitarme y ahí me dijo, Roxana, me dijo, me hiciste pasar un susto tremendo. Te perdíamos, me dijo. Te estaba yendo en sangre, tenías una hemorragia que no sabíamos cómo parar. Me dijo, y yo te perdía, yo no sabía qué hacer. Y andaba con las fichas, pues completa, revisaba todos los exámenes, los volví a revisar y ajá, salía todo perfecto para mi cirugía. Entonces, ujú, y ahí él me dijo, estuvimos 2 horas dentro del pabellón para rescatarme, para volverme a la vida, para todo lo que para ellos implicaba. Y claro, pasó. El médico estaba tan nervioso que me dejó hospitalizada esa noche. Me hizo una licencia médica, un reposo médico del trabajo que su cabeza ni siquiera firmó. Después le conseguí la firma y todo. ujú. Pero él no podía salir, no podía salir de ese susto, de ese trauma. Y este médico es muy conocido ahora, está en Santiago de Chile, con mucha experiencia, pero nunca le había pasado algo así. Ujú. Y ahí yo después pensaba en todo lo que yo viví, que para mí fue un par de minutos, y yo decía, wow, yo quiero volver para allá, yo quiero volver para allá. Y después lo contaba, pues contaba que, o sea, pero no contaba esa experiencia, sino que decía yo, cuando salía algo de la muerte, decía, pero si la muerte es bonita, la muerte no pasa nada. Sin ser consciente, le Ajá, perdí el miedo a la muerte. Y es uno de los factores que estos médicos estudiosos detectan entre las personas que tenemos experiencias cercanas a la muerte. cercanos a la muerte. ¿Le Ese, llegaste a decir a tu médico qué era lo que había pasado? ¿Le llegaste a contar o no le dijiste nada? nada, me quedé callada, sí. Sí, hasta ahora, pues a ustedes recién se los he estado Sí, contando. pues. Ujú. Y me lo he callado por mucho tiempo porque, por temor, pues porque la gente dice, ay, ¿cómo se te ocurre? Y siempre cuando converso con otras personas de otras cosas, debido al cáncer, debido a muchas cosas, que la gente le tiene mucho temor a la muerte, y le digo, pero ¿cómo? Si para mí la experiencia de muerte la muerte es una amiga, es una puerta, es una bendición. La vida no tendría sentido si la muerte no existía. Sin Entonces la todos me muerte. miran como loca. Ajá. Y Es claro, más, pues y las ahora, personas que andamos, digamos, en la rutina del día a día, en lo cotidiano, si tú le preguntas si tienes que morir en un par de horas, ¿qué haces? Se quedan en shock, o sea, como, ¿no? Y ahí recién se dan cuenta que puede que no hayan vivido, que no hayan disfrutado, que no hayan hecho lo que más les gusta. Y sí, pues, o sea, lo único que le da sentido a la vida es la muerte. Saber y, que, o sea, que esto es corto y que te vas a ir en algún momento. y lo ven así horrible, horrible, horrible. Entonces, y a la más a mí me ha tocado que también tengo que aprender a lo mejor cómo abordarlo, porque me dicen, ¿cómo hablas esas cosas? De esas cosas no se habla. Es que Y hay tabú todavía. de esas cosas no se habla. Ajá, Bueno, y tabú tú sabes que después de vino el cáncer, que inconscientemente la gente tiene cáncer igual muerte. sí. Entonces,
yo me encontré mucho cuando nosotros hicimos en el Instagram el otro video del cáncer. ¿Cómo vas a hablar del cáncer? Es algo terrible. No se transmite la información. Y para mí, aprovecho de decirlo acá, de acuerdo a la experiencia cercana a la muerte, que el cáncer fue una bendición para mí. Ujú. Y Fue una siempre lo has bendición. dicho, y lo has dicho estando en tu proceso también. Cuando iniciaste, nos lo dijiste, ¿no? Y por eso es que te dábamos toda nuestra admiración en los cursos en los que estábamos y te apoyábamos y te decíamos, pero siempre has mostrado esa valentía desde un inicio. Claro que ya estabas en temas espirituales desde hace ya tiempo, pero la entereza que tú mostrabas y esa seguridad que tú decías, recuerdo mucho que decías, pero no me voy a extender porque vamos a hacer otro capítulo de eso. Recuerdo mucho que tú decías, ñaña, y decía, yo sé que esto yo me lo causé y yo sé que yo me lo quito. Y era una seguridad tuya, pero así. Claro, Ajá. porque eso es la fe, pues, la fe, Ujú, la certeza de lo que se espera, de lo que no se ve. Y aquí siempre conversamos, viene todo. Todo. Yo, católica, bautizada católica, después yo de grande me fui al cristianismo, estudié mucho, solita me fui y empecé a vivir todo lo conocido literal de letra de la Biblia. Vino a coronarse con un sello maravilloso de bendición cuando a mí me decretaron el cáncer. Y ahí se juntó todo. Yo creo que mi bendición de cáncer, porque eso es para mí, vino a concretar mi fe, a fortalecerme. No a decir de oídas nada más te conocía, cuando uno ha escuchado mucho de Dios, se sabe la palabra de Dios de memoria. Ahí lo viví aquí, en carne propia, en el corazón. No solo de conocimiento intelectual. De aquí, bajó aquí y lo sentí, lo hice vida. Y eso fue gracias a esa experiencia también de la muerte, de haber estado al otro lado. Entonces, cuando a mí me dijeron, mira, es que tienes esto, yo decía, me miré hacia adentro, me analicé completa, dije, pero si yo estoy bien, estoy sana. Y todo el mundo con revuelo decir, pero ¿cómo esto? La salud, que es tan cara, poco menos. Oh, me lloraban ahí, te vas a morir. Y dije, no, yo no me voy a morir. Y aunque tuviera todo el dinero del mundo, y aunque recorriera el mundo buscando salud, si Dios no quiere que yo me sane, me voy a morir igual. Y ahí vino mi experiencia de, ¿y qué si me muero si al otro lado es mejor que aquí? Es mejor que aquí. Tú llegaste a ver, Entonces, ñañay, el túnel en la primera experiencia cercana al amor. ¿Tú llegaste a ver el son túnel? son diferentes experiencias, porque hay gente que ve el túnel y se va Ajá. hacia la luz. Hay gente que se encuentra con sus seres queridos, y lo sé porque ya en el segundo capítulo que me volvió a pasar, lo viví diferente. Entonces, yo no vi el túnel, yo vi todo ya, yo ya creo ya estaba dentro de todo el lugar donde estaba la luz, porque yo llegué a la luz. Yo donde miraba, giraba mi cabeza, veía luz, luz, todo iluminado, todo iluminado. Ajá. ¿Ves? Y hay gente que dice, yo seguí un túnel, hay otros que dicen, me encontré con mis seres queridos, hay otros que se ven extracorpóreos, ven su cuerpo, pero todos al volver han tenido una palabra de una voz que dice, no es tu hora, no es tu tiempo. eh, ahí donde está la similitud y lo que han encontrado todos los estudios de los médicos que han ido juntando experiencias a través de sus pacientes. Y para mí fue una voz muy dulce, varonil, que me decía, todavía no es tu hora. Ujú. De vuelta para abajo, pues. Retorne a su cuna. Claro, y yo creo que gracias a esa experiencia fue que yo no le tuve miedo al cáncer, lo viví y aprendí. Yo siempre he vivido bien mi vida en el sentido de que he disfrutado cada momento que he tenido y le doy muchas gracias a Dios por eso. Eh, Entre eso, bueno, tú sabes, tuvimos una pandemia y a mí por un falso positivo me salió falso positivo de COVID. Y dije, yo no le tengo miedo.
mi hermana que sabía, se asustó mucho, me fui a un lugar donde estaban todas las personas con COVID, me fui en un furgón con gente con COVID. Y yo nunca le tuve miedo, de hecho me llevé mis equipos para trabajar de donde estaba encerrada, me iban a controlar los médicos en la mañana, al mediodía, en la tarde. Nunca tuve síntomas, nunca tuve tos, nunca tuve nada. Me ponía en las tardes, como estaba todo el mundo en cuarentena, encerrado, mirar por la ventana del lugar que yo estaba. Y yo decía, ¿por qué soy tan privilegiada? Y ahí fue un encuentro cercano a la muerte, pero desde este lado. ¿Qué pasa Ajá, si me muero? ¿Qué pasa si me muero ahora? Y pensé en lo que he vivido y lo he disfrutado, he sido súper intensa, he dado todo a concho. Y dije, le doy gracias a Dios porque no me arrepiento de nada, no tengo miedo de nada. Si me llega la muerte ahora, bienvenida sea. Me recordé de esta experiencia que les acabo de narrar, dije, puta, y al otro lado es maravilloso, así que me voy. ujú, Mira, en esa época eran 11 15 días que había que estar encerrado, a mí los 5 días me echaron de vuelta a la casa porque nunca tuve síntomas, nunca tuve nada. Y estuve con gente que estaba con oxígeno, que lo iban a dejar al hospital para que lo atendieran, lo entubaran y todo, al mm, lado, y yo nada. Me hice un chequeo después para estar segura porque yo sabía que no tenía nada. No tuve nada. Ahora que todo el mundo diga, no, si una vez tuviste, bueno, es problema de ustedes, crean lo que ustedes quieran, pero mi vivencia fue diferente. ujú, Llegó el cáncer y mi reacción ya fue también, a ver, he vivido, he gozado, ¿qué pasa si me voy ahora? Vámonos, ujú, vámonos. Yo sé que al otro lado es maravilloso, ujú, es maravilloso. Y eso me ayudó a mí para vivir el proceso del cáncer. Y ahí yo dije, pasé mucho tiempo con muchas situaciones en mi vida, con rabia, uno, ira, que vamos escalando niveles. Y reclamé muchas cosas así como que, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? Y vivía, estuve 2 años en un proceso. Cuando me apareció el tumor del cáncer, dije, yo sé que esto es la ira y las lágrimas que yo me tragué. Ese es el tumor. Pues si tuve tanta fe para crearme un cáncer, voy a vivir el proceso y yo me lo deshago. Porque si yo me escaneaba, me miraba hacia adentro, cerraba mis ojos y me sentía, oye, yo estoy sana. ujú. ¿Qué fue lo difícil? Fue decir, ¿cómo cuento? Porque la gente venía y te decía, em, ¿qué te Por pasa? poquito y te daban el pésame ya. Exacto, es como, Ujú, ¿qué te dicen si ellos asumen que tú te vas a morir? Y ahí ajá, fue mi reflexión, pues decía, oye, pero ¿y estos no saben que se van a morir también? Y capaz si se van primero. Y ahí la bendición del cáncer me hizo caer en cuenta en el vivir hoy, en el vivir aquí y ahora, en no ujú, dar por sentado que nos despertamos todos los días, porque no sabemos, no sabemos. Yo me fui con exacto, todo ordenado a una cirugía y casi me fui. exacto. Y ahí viene el segundo capítulo. Dime, exacto, me dijiste tú. Te decía, recién hemos hecho el capítulo la semana pasada con Yuri porque falleció una compañera de colegio. Entonces, Mm. yo ese día reflexionaba mucho y por eso salió el tema con Yuri y por eso también estás invitada aquí a hablar de la muerte, porque mi compañera ha muerto de un aneurisma de un momento a otro. Yo me quedaba pensando cómo se queda esa alma, sobre todo cuando hay este apego a la materia y cuando tenemos hijos. Muchas almas no se quieren ir porque dejan a sus hijos pequeños y se van de imprevisto, ¿no? Cuando suceden accidentes o cuando suceden este tipo de muertes repentinas, hay ese tipo de situaciones. Y subimos una canción que se llama Chorei, que es este rezo de Mahikari en donde se le habla al alma precisamente para que pueda trascender y para que pueda avanzar, ¿no? Ya, En tu caso, bueno, fue totalmente distinto porque tú te desprendiste rápidamente, ¿no? Y eso significa también la apertura que tú ya tienes con la muerte y esa es la comprensión que te vino después, ¿no? Abrazar claro. la muerte con ese respeto y con ese amor, porque finalmente la muerte tampoco es mala. No, es una Ajá, amiga y va todo en el proceso que nosotros hemos estudiado, Mercedes, que es en la aceptación, en el ser consciente, en el aquí y el ahora, que lo enseñan, qué sé yo, la forma de meditar. Está escrito en la Biblia,
el afán del hoy. El mañana ya trae su afán. Es hoy donde uno tiene que vivir. Es aquí y ahora. Y eso fue lo que a mí también me dio la paz, porque yo siempre a mis familiares, en el momento que estoy con ellos, aprovecho los abrazos, los besuqueo, disfruto con ellos una comida. Empecé a disfrutar mucho más de lo que disfrutaba el sentarme a comer, a disfrutar una comidita, el aroma del café. Ujú. Mm, Porque no sé si más ratito no voy a estar y ya está corpóreo, trae otros privilegios, pero no voy a disfrutar de estos privilegios que nos da esta vida física, tangible. Ujú. Entonces, y por eso, hasta el trabajo, pues, como todo el mundo me levantaba así como que, oye, hay que ir a trabajar y que esto. Y dije, no, el trabajo es un privilegio, es parte de la vida. Entonces yo voy a vivir cada proceso de la vida, lo voy a disfrutar a concho. Para cuando yo ya no esté, no tenga que mirar para atrás y decir, ay, ¿por qué no hice esto antes? Que hay muchos médicos que ayudan, sobre todo a adultos mayores, ¿cierto? En las últimas etapas de su vida, a, al proceso este de última etapa de la vida, y lo que más se queja la gente con edad avanzada es no haber vivido más, no haber Eso. disfrutado más. Pero mira, aún diciendo esto que comentas, recuerdo que en la entrevista pasada con Yuri, según el Magicari, incluso cómo es de perfecta la vida, porque te dan 49 días para que hagas aquello que no hiciste, fíjate, según Magicari. Entonces te dan todo el beneficio, digamos, para que puedas irte en paz y tranquila. Sí. No hiciste esto, ¿dónde quieres ir? Anda, te dan la oportunidad, tienes 49 días para hacerlo, fíjate. Como para Qué que arregles tus cuentas, pues. Eso, y Claro. poder ir en paz, claro, a otro nivel de evolución, porque finalmente somos almas en evolución, pero ya te vas Sí, en paz, o sea, te dan sí. esa opción maravillosa. Dime, ñañay, entonces, en esta experiencia cercana a la muerte, yo estoy viendo aquí unas características. Está esa sensación de paz profunda que sí la has tenido. Te has salido de Maravillosísimo. tu cuerpo con mucha facilidad. Por eso digo que esta es una gran medium. No atravesaste el túnel, ¿no? Ahí no se te mostró el túnel. Me lo aventé de una, llegué a la estación final donde estaba en paz. Se habla también del encuentro con la luz. Encuentro con Ujú. seres queridos fallecidos. ¿Eso lo tuviste? No. No, en mi caso no. En mi caso no. Ajá. Yo Está creo que la si tengo revista. una tercera ya va a ser. Que a mí no me dejaron trascender más allá, me retuvieron aquí y me devolvieron para abajo. La revisión de Esa la fue la vida, que primera. es lo que estábamos nosotros hablando. Yo me imagino que eso ya es, Sí, digamos, sí la tuviste, eso sí, la la revisión de la revisión. vida fue de momentos así, y tú sabes, me conoces de mi cercano, entonces pasé por ellos, dije, ah, no, ellos tienen que los cuide, van a estar bien. Pasé por cada uno de mis seres queridos de esta vida, que están Ujú. acá todavía en este plano, y dije, no, cada uno está ordenado, está bien, está bien, está bien, está bien, listo, me voy. Ok, Y ahí me devolvieron. Y después, pues, el año pasado yo tuve una segunda experiencia, ya. y ahí fue con las mismas sensaciones, las mismas percepciones. No sé si la cuento ya o no, tú me dices. Dale, vamos con la segunda experiencia. Bueno, ya, y tú sabes que yo estaba con un proceso de quimioterapia y estaba en la penúltima quimioterapia. Y un día me levanté muy temprano, súper bien, a desayunar, em, todo ok como siempre. Vuelvo y me recuesto a descansar y me vinieron unos dolores que yo describo o recuerdo como descargas eléctricas directas en la columna, Wow, que no me dejaban ni respirar ni nada. Yo me acuerdo que antes de meterme a descansar en mi cama, eran las 8 de la mañana, 8:30 de la mañana. Y estando reposando en mi cama me vino este dolor. Y yo lo único que pensaba en mi cabeza es que le iba a hablar a un ser querido para que me llevara a urgencias, para que me llevara a urgencias, para que me llevara a urgencias, pero ya me iba a mover y ya me iba a mover. Bueno, después revisando el teléfono, que yo le envié un audio así como, por favor, llévame a urgencias. Era las 10:30 de la mañana, o sea, desde que yo, 8:30
empecé con esto, pasaron varias horas, pues, hasta que fui Demoraste en capaz, mandar, sí, el audio. claro, hasta que fui capaz de estirarle el brazo, tomar el teléfono y enviar el audio. Ujú. Así. Llegué pues a la urgencia, me atendieron súper rápido y, y estaban en un sillón, una camilla. Yo recuerdo que me estaban tratando de poner cosas en los brazos y de ahí yo ya cerré los ojos y, y me vi en un lugar donde había un ser, un hombre, y siempre ubicado al lado derecho, como en la primera vez, que era para el lado derecho. Son detalles que ahora detectamos por Mercedes. Ya, Y yo estaba sentada en el borde como de un muelle, ¿ya? ya, Sentada, con las rodillas metidas en agua, ya. un agua cristalina, exquisita, de temperatura, agradable, y levantaba y veía como cuando cae la bruma, pues, pero en el traslúcido de la bruma era iluminado igual, como Ujú, cuando se levanta el vapor, una cosa así, pero esto estaba ya. iluminado igual. Y yo Ujú, estaba en paz, sentada, con mis pies desde la rodilla hacia abajo metidas en el agua, descalza. Y este ser me decía, ¿cómo estás? Bien, ¿qué quieres? Y yo le decía, me quiero dormir, que me duerman, que me duerman. ujú. ¿Y no te quieres despedir de nadie? Me decía. Y yo buscaba así como en toda mi familia, no, y ya están todos bien, yo me quiero ir. Pero es que, pero oye, no te quieres despedir, te tienes que despedir. Y después me dijeron, vas a tener que volver a hablar con una persona, a decirle unas palabras específicas. Entonces yo decía, no, no, yo quiero que me duerman, por favor, que me duerman, por favor, que me duerman. Listo, pasaron las horas, de pronto abro los ojos, ya me habían traído a casa, estaba de vuelta en mi casa, en mi cama, y la persona que me llevó, mi familiar, me decía, ella lloraba y me emociona su dolor. Ella me decía, querías que te durmieran, lo único que quería es que me duerman, que me duerman. Claro, pero yo le pedía al otro lado que me durmieran, Ajá. porque al otro ser, al donde yo estaba, yo quería morirme, quería irme, y ella decía que me duerman, y mira, si me dormían O en el sea, cuerpo, me iba. tú estabas en ese trance hablando con ese espíritu, pero en la tierra te escuchaban y pedías Y que te claro, durmieran. y que pedía que me durmieran. Y Ujú, mi familiar estaba desesperada porque pensaba que era por el dolor. No, yo ya estaba al otro lado, yo me quería ir, yo me ujú. quería ir. Y ese otro ser, o sea, ese ser que me habló, me decía, pero no te quieres despedir de nadie, ya te quieres venir. Y no, le decía yo, no, no, que me duerman, si ya estoy aquí con las patitas metidas en el agua y disfrutaba de eso. Y eso fue en noviembre del año pasado. Si hablamos de simbología ñañay y hablamos de los chakras, pues de la cintura para abajo es tierra y la cintura para arriba es energía sutil, ¿no? Entonces, tú estabas conectada de las rodillas a tierra y a tu cuerpo estaba elevándose, ya quería salir. Claro, viste, me volvieron a agarrar de las patas pues para abajo. Jalaron. Dime, hay dos características más que me faltaron mencionar y una es la sensación de unidad y la otra, bueno, es regresar al cuerpo, que ya sabemos cómo te han regresado al cuerpo. Esa Mm, sensación de unidad, ¿sí la sentiste? Unidad con el sí, todo, con de el estar todo. conectados. Ajá. Ser parte de todo, mira, como cuando tú pones agua, ¿cierto? A hervir y ves el vapor que sale, esa es la sensación de uno ser, pero uno se autopercibe, se ve, no te ves cuerpo, nada. Eso es lo que más pudiera literal yo traducirte a cómo yo me veía. Pero yo en conciencia estaba ahí y era parte de todo, no, no. Y sobre todo la sensación de que no necesitas nada, no te falta nada, es una plenitud. Acá en Ujú. la tierra uno dice, hoy necesito ir a trabajar, hoy necesito alimentarme, necesito beber agua, necesito... Ahí no necesitas nada, no hace Ah, falta nada, sí, nada. Entonces,
Ya de vuelta en la tierra de nuevo, yo dije, mi sensación es, ¿por qué soy, mi pregunta, ¿por qué soy tan privilegiada? Para Antes de ir, mí, antes de ir para allá, ñañay. Entonces, tú decías que me duerman. ¿Y cómo recuerdas que regresaste ahí en esa segunda ocasión? y ahí me mandaron de vuelta, pues me dijeron, tienes que ir a hacer un trabajo, ¿Tienes hablar que dar con alguien. testimonio para Siembra Mujer? Ahí te También pues, fueron. también pues, tienes que ir a hablar con alguien y le vas a decir esto, esto, esto. Y después volví y lo hice. Y esa persona me dice, ¿qué? ¿Pero por qué? No sé, no sé. Por tu culpa yo volví. Por tu culpa yo volví. Sí le dije. Y no sé por qué, todavía está el proceso de, ¿para qué? No sé. ¿Por qué no me querían allá? No sé. Yo por eso, quiero cumplir con cada tarea que se me da. Con Ujú, cada tarea que se me da. Porque espero llegar al momento de que sí me tenga que ir y haber cumplido con todo. ujú, Haber cumplido con todo. Y una de las cosas es lo que dices tú, pues contarlo a quien siempre a mujer, contarlo a quien quiere escuchar, porque hay mucha gente que todavía no quiere escuchar y lo que más anhelo es como, ¿cómo hago para sacar esa sensación de maravillosa y transmitirla al resto? ujú, Que es una bendición, primero que la muerte no es mala, que es una amiga, que ujú, viene y cumple su tarea y que es una de las bendiciones que tenemos los seres humanos. Observo mucho y entiendo mucho, me pongo en el lugar de las personas que pierden seres queridos y pienso en cómo voy a ser yo si es que me toca despedir a mis padres, a mis familiares mayores. Y por ahora siento paz, vamos a ver cuando llegue el momento y todo esté escrito. ¿Qué me transmite paz en este momento? El saber que cuando ellos se vayan, van a estar del otro lado esperándome. Al otro lado no hay tiempo, no hay tiempo, es atemporal. Yo todas estas percepciones las tuve como que fueron un minuto, máximo un segundo. Y acá fluye el tiempo muy largo. ujú, Tengo la certeza de que puedo estar allá, pero también puedo venir a advertir, ya sea a través de sueños, a través de experiencias corporales, a mis seres queridos también. Tengo esa certeza. Eh, ujú, Aparte de que yo antes de salir a la calle o aquí mismo me bendigo a mis seres queridos donde quiera que estén, porque tengo esa percepción de que como Dios es omnipotente y omnipresente, Él nos dio su soplo de vida, su Espíritu Santo, todo, y nos bendijo con sus mismos dones. Y si yo lo creo, así protejo yo, bendigo yo a mi familia. ujú. Y aunque esté Ñañay, del otro lado, voy a estar con ellos acompañándolos igual. claro, como deben estar nuestros ancestros ahí también, ¿no? Con nosotros presentes. Ñañay, ¿y cuál fue el diagnóstico de ese dolor que tenías en la columna? Fíjate que ahí pasa todo nuestro sistema nervioso. Ujú. Exacto. ¿Hasta qué punto fue una recalibración que tuviste? Yo creo que fue Es cien por decir, ciento porque, especulando yo, ¿no? claro, yo creo que fue 100% porque después me tocó el control oncológico. Me encontré con el oncólogo de cabecera y yo estaba esperando que me atendiera un segundo médico porque ese día fue como una hora extra que me dieron por todo lo que me pasó. Y me vio y se fue al pasillo donde yo estaba a saludarme. Yo estaba con mi madre al lado. Me dice, ¿pero qué te pasó? Yo nunca, nunca, nunca te había visto así a ti. Y tú sabes que yo pasé 2 años en tratamiento. Entonces, durante esos 2 años me dijo, tú nunca estuviste así, ¿qué te pasó? Me llamó el otro médico, me entendió, revisamos todo y él se fue a meter ahí a la oficina, pidió permiso porque él no podía entender qué me había pasado. No le cabía en la cabeza algo. Buscó, obviamente, materialmente, científicamente, algo, pero no tuvieron cómo responderlo. No tuvieron científicamente una manera de decir, oye, esto fue lo que te afectó. Yo No recuerdo tuvieron. yo recuerdo que nos compartías que las últimas dos quimioterapias fueron las más fuertes. No había Las sentido más el fuertes. proceso durante esos 2 años.
Sin embargo, nunca. esas dos últimas quimios fueron las más fuertes Mm, para ti. Por eso yo te digo, sí. ¿hasta qué punto? Fíjate, fue una recalibración y yo entiendo a tus guías diciendo, ya, vamos a trabajar en Roxana. Ah, no, pero esto es peligroso porque se sale rapidito de su cuerpo. ¿Cómo lo hacemos? Ella Hay que se hacer un escapa, se proceso. escapa Sí, se por quiere ir, hacerla ¿no? blog. Sí. No te juro que yo no tengo explicación a eso. Y como te digo, científicamente tampoco la hubo. Entonces, y yo le agarré el gustito, pues, a pasar para el otro lado. Entonces dije, "Ta, si me tengo que ir, me voy". Y era lo que siempre le decía a mi familia acá. Y bueno, ahora que se supone terminó el proceso, terminó el proceso. Mis familiares cercanos me dicen todo lo que ellos sufrieron, porque ellos me decían, oye, ¿qué pasa si no te resulta este tratamiento? Viene un examen, y después que viene, viene esto, y después que viene, nada, me muero. Ajá. Claro, y uno de ellos me decía, cuando me dijiste eso, me mataste, yo me morí, lloré, pataleé, estaba en su lugar de trabajo, y ahí yo cuando me dijo eso, yo ahí caí en cuenta, porque para mí era una broma, un algo normal. Es como, Ujú. ¿cómo van a llorar y van a sufrir si es un proceso? Y sí, pues estamos en el mundo de la materia y en el mundo de la materia pues es el mundo de los procesos. Y cuando ya está en la biología, solo queda ir por el proceso, ¿no? Claro. Y entendiendo que tú ya en otros planos lo has trabajado, lo has visto, lo has sanado, pero el proceso Mm, tiene que continuar. Así claro. que yo siempre voy a ver tu grandeza, Ñañay, en ese proceso porque nos lo has mostrado, lo hemos conversado, te hemos visto, te hemos acompañado y pues el que estés aquí para mí es una maravilla. Es una maravilla, ya tú ya estás de alta, vamos a aclararlo, a contarlo también, ¿no? Tú ya estás de alta, No, el mira, proceso ya pasó, ahí corrijamos eso porque, bueno, sí, yo les doy la certeza de que estoy 100% sana, ¿ok? ya no hay más cáncer, pero Ujú. tengo un proceso de 5 años por lo menos, no se te da, no se dice la palabra alta hasta que no hayan pasado 5 años, por lo menos en mi caso, Ok, pero si has para... tocado la que- campanita, Yo ya toqué la campana, me adelanté. ¿Por qué? Porque yo ya me di de alta. Pero científicamente hablando, te pasan a remisión. Estoy en remisión. Recién llevo 6 meses. ¿ok? 6 meses. Son 5 años que me tienen que estar llamando, vete a hacerte un examen, vete a hacerte chequeo. Pasando esos 5 años, que salga limpia, Ujú, me dan el alta. Me dan el alta. Pero cumplo con todo eso. Si me llaman, voy, me hago los exámenes. De hecho, de eso salió, ¿te acuerdas? La resonancia magnética, que eso fue un tema para mí. sí. También lo he tenido Eso que lo vamos trabajar a contar después, en el podcast del después. video, lo vamos a contar después. Entonces, pero y salió súper bien. En la clasificación ya estoy, por ejemplo, siempre te pregunta la gente, ¿en qué nivel de cáncer estaba? Yo estaba en 4. Yo estaba en 4. Y actualmente estoy en 2. O sea que 1 y 2 solo nada, ya 3 alerta, y 4 Ujú, ya te dice la gente ya está jodido. sí, sí, O sí. eso es lo que creen. Por eso yo digo, da lo De que así mismo está el grado. tipificado. Ujú, Da lo mismo el grado de cáncer que te digan. ¿Estado 4? Da lo mismo. Yo volví de ahí. Yo ujú, volví de ahí. Y siento que si yo volví, el resto también puede. Los ujú, demás también pueden. Y ese es mi propósito, pues transmitir, ay, transmitir que en la vida todo se puede, que se disfruta, el proceso que sea, se disfruta y se agradece. Por sobre ujú, todo se agradece. ujú. Dar testimonio. Si te Mm. digo ya, obviamente ya nos contaste aquí todo lo que ha pasado. ¿Cuál es la enseñanza más grande que te ha dejado? Pero del cáncer vamos a hablar después. ¿Cuál es la enseñanza más Mm. grande que te ha dejado estas experiencias cercanas a la muerte? Primero, no temer, no tener miedo. Vivir y disfrutar el aquí y ahora. Inspirar, exhalar, eh, disfrutar que percibes el aire, te tomas un juguito. Esto que estamos haciendo nosotros, vivirlo a concho, llegar, cada momento vivirlo al máximo. Si te toca llorar, si estás sufriendo, llora y llora con ganas y desahógate, eso es lo que digo yo.
cada situación que tengas que vivir, vive la concho, vive aquí y ahora. En Ujú, este momento estamos vivas. No hace un rato, no más rato, es ahora. Vivir, vive, disfruta. Ese ujú. es el sentido de la vida. Qué bonito, ñaña, y qué bonito mensaje. Aquí me surge una pregunta que podríamos dejarle a las compañeras. Si hoy tú descubriera que mi tiempo es limitado, que es un poco lo que dije anteriormente, si hoy descubriera que mi tiempo es limitado, ¿qué cambiaría en mi forma de amar, de vivir y de relacionarme con quienes más quiero? Vamos dejando esa pregunta por aquí para Ujú. las personas. ¿Qué cambiaría en mi forma de amar, de vivir y de relacionarme con quienes más quiero? A ver, escríbanlo, chicas, para que ustedes puedan encontrar sus propias respuestas. Vamos terminando, ñaña y hermosa. Gracias, gracias, gracias por estar aquí, por tu valioso testimonio. Vamos a reunirnos otra vez porque hablar del cáncer también es poderosísimo y también tienes mucho testimonio que dar ahí, como que ya nos has compartido un poquito el día de hoy. Gracias por estar aquí, por compartir con las chicas. Por estar siempre en mi vida y eso yo te lo agradezco. Eres de esas hermanas familia que vamos Sí. haciendo en el camino, ¿no? Que Ujú. ya venimos conectadas de tiempos pasados también. Sí. Gracias. Vamos despidiéndonos tus palabras. Gracias por contactarme, por también estar en mi vida. Honro nuestro camino y aquí estamos, seguimos en contacto. Bendigo a toda la persona que escuche este mensaje, que lo medite, que reflexione y que viva, que viva. Que vivan, que la vida es bonita. Gracias, Maravilla. ñaña y hermosa. Nos vamos a Me encontrar en otro despido. capítulo. Nos vemos hasta una próxima ocasión. Y el próximo miércoles estamos 9 de la mañana hora de México, 10 de la mañana hora de Perú. Ustedes pueden compartir este video con quienes más quieran y nos dejan un like y nos dejan también o se pueden suscribir, que con eso nos ayudan un montón. Nos vemos el próximo episodio, chicas bellas. Bye bye.